Verdades eternas con Humberto Canción. Mi amado, muchísimas gracias te damos por el nuevo día que tú nos regalas, mi Señor. En tus manos colocamos nuestros tiempos, nuestros anhelos, nuestros deseos, pidiéndote, amado Dios, que se haga en nosotros tu voluntad y no la nuestra. Aquí hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltar y glorificar tu nombre como lo hacemos cada mañana, mi Señor. Pero queremos reconocer que si tú no estás en medio de nosotros, este tiempo no tiene sentido. Por eso te pedimos que tú lo recibas como una ofrenda de olor grato. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. De manera que hoy recurrimos a ti, a la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque fue esa sangre la que nos hizo perfectos en el amado. Fue una sola ofrenda que se necesitó por nuestra redención. Ninguno de nosotros, por sus propios méritos, hubiera podido alcanzar la salvación. Pero tú enviaste, mi Señor, a tu Hijo Jesucristo para que viniera a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El precio que se pagó por nuestra desobediencia fue la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y gracias a esa sangre nosotros podemos tener entrada a tu presencia. Y gracias a esa sangre entonces tú nos ves como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Hoy confesamos lo que la sangre de Jesús ha hecho por nosotros. Su sangre nos ha redimido. Su sangre nos ha santificado y nos ha justificado. Y tú nos ves, mi Señor, como si nunca nosotros hubiésemos pecado. Gracias por la obra de la cruz. Gracias porque Jesús no solo murió en la cruz, sino que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Gracias, amado. Ayúdanos a comprender esta verdad, Señor. Ayúdanos a entender lo que entendió el apóstol Pablo cuando expresó: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aún seguimos en este cuerpo, en esta carne, seguimos batallando, pero nuestra fe puesta en ti, Señor, nos da la certeza de que la obra que tú comenzaste a hacer en nosotros, tú la vas a perfeccionar, mi amado. Danos la fuerza para continuar. Danos el carácter para poder permanecer firme en medio de la prueba, de la adversidad, mi Señor. Hoy hemos venido a habitar al abrigo del Altísimo, a morar a la sombra de tus alas, amado. No a visitar, queremos habitar, vivir en tu presencia todos los días y poder expresar, como lo dijo el profeta Elías: vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo vive Jehová en cuya presencia estuve, sino Jehová en cuya presencia estoy. Y en tu presencia queremos habitar siempre, mi amado. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por levantarnos con bien. Gracias por darnos la sensibilidad espiritual para escuchar tu voz y para recibir el consejo tuyo cada mañana. En tus manos está nuestra familia. Ponemos en tus manos los planes que hoy vamos a emprender. Ponemos en tus manos el nuevo mes que comienza, Señor. Muchas gracias. Gracias, porque este mes tú lo bendices y es un mes donde la gracia tuya se seguirá derramando sobre nosotros. Muchísimas gracias, porque es el mes donde veremos tu gloria, la manifestación poderosa tuya sobre nuestras vidas. Gracias, gracias, amado Dios, por tanto amor. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu paciencia. Gracias, te alabamos y te bendecimos en este nuevo día. Recibe el honor, recibe la gloria, recibe la honra. Aquí no estamos para venir a exaltar a un hombre, porque nosotros no somos nada. Estamos aquí para exaltarte a ti, para glorificarte a ti. Recibe la alabanza, recibe la adoración, Señor, de tu pueblo. Recibe la adoración de tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, que sea tu presencia derramándose en medio de nosotros hoy. Que por causa de la unción de tu Espíritu Santo todo yugo de maldición se pudra en nuestras vidas. Y que la gloria tuya, Señor, esté en medio de nosotros. Si tú estás con nosotros,
¿quién podrá estar en nuestra contra? Dice tu santa y bendita palabra. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te entregamos el control de este tiempo. Gracias por todo lo que harás hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por el nuevo día que nos regala y por el privilegio de poder compartir con ustedes una vez más, de saber que están bien, de que seguimos con vida, y eso es fundamental. Mientras hay vida hay esperanza, de manera que cada vez que nosotros nos levantamos y vamos al espejo y podemos mirarnos y podemos respirar y nos damos cuenta de que todavía nuestro corazón está palpitando, entonces lo único que podemos entender es que hay esperanza también. Dios tiene esperanza en que nosotros podemos seguir avanzando en ese camino hacia la perfección, y por eso le damos gracias. Gracias a Dios por este nuevo mes que comienza. Que la bendición de Dios esté sobre este mes y que en nuestra vida se haga lo que Él ha determinado hacer. David dijo en alguna ocasión en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Que se haga en nuestra vida conforme está escrito en el libro de la vida. Que se haga en nosotros su voluntad, porque su voluntad es buena, porque su voluntad es agradable, porque su voluntad es perfecta. David lo decía: este es el día que hizo Jehová, y en él me alegraré y me gozaré. Y uno se pregunta, ¿por qué debo alegrarme y por qué debo gozarme? Porque este es el día, este puede ser el día en el que Dios puede glorificarse en nuestras vidas, en el que Dios puede hacer ese milagro que tanto hemos estado esperando. Y si no hace el milagro que hemos estado esperando, este es el día para adorarle, este es el día para exaltarle, este es el día para glorificar su nombre. ¿Sabe una cosa? Dios no necesita 365 días para obrar un milagro. En un instante Él puede cambiar la circunstancia. Así que no pierdas la fe. Así que confía, por favor, porque el Dios en el cual hemos confiado es poderoso. Él tiene el poder para sacarnos de cualquier dificultad que podamos estar atravesando. Bienvenidos todos, un abrazo virtual para todos, un abrazo fraterno para todos los que se conectan con nosotros, los que dejan sus comentarios, que nos hacen saber que están ahí siempre presentes, y los que se conectan, que sencillamente reciben el mensaje, pero que están ahí muy atentos a la palabra que se comparte. Sean todos bienvenidos. Vamos a decirle: Señor, danos la humildad para entender que importante no es quien predica, sino lo que se predica. Aquí lo importante es tu palabra. Dile: Señor, mi corazón es como esa buena tierra. Declaro que esa semilla que tú hoy vas a plantar en mi corazón va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, y el enemigo no podrá robar esta palabra. Me apropio de ella, vivo por ella, creo en ella, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Una sola palabra tuya bastará. No necesito más. Necesito una palabra tuya. Escondidos, así se llama. Escondidos en el secreto de Dios. Primera de Reyes, en el capítulo 17, en el verso 1. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Wow, palabras mayores estas. Dios había enviado al profeta Elías a dar un mensaje muy duro a un rey que no lo temía. Esto significó, obviamente, un gran desafío para Elías. Pero en lugar de esconderse o renegar de su llamado, se apoyó en la fe y, creyendo que Dios podría mantenerlo con bien en esta tarea, se encaminó y cumplió con lo que Dios le había pedido. El rey Acab no era un hombre muy piadoso. Su persecución a los profetas de Dios, aquí está escrito. Su aceptación a esta religión de la cual su esposa era sacerdotisa, la construcción de un templo pagano y la adoración de ídolos a los que se les ofrecía sacrificios humanos, conocido como Baales, y la diosa Astoret, y otras muchas cosas más que hizo, nos muestran que este rey de Israel, del pueblo de Dios, experimentaba un auténtico rechazo al Dios de Israel.
lo que terminó despertando la ira de Dios sobre la nación que él dirigía. Es verdaderamente paradójico que una persona que había obtenido tal poder militar y tan buenas condiciones económicas en su reino se olvidara de quién había hecho todo esto posible y más aún le diera la espalda al Dios que creó los cielos y la tierra. Hoy día encontramos muchas personas que creen que sus bienes y su poder lo obtuvieron solamente por sus propios méritos. Es lamentable que, suponiendo esto, entiendan que son los dueños absolutos de sus propias vidas. Lo peor para ellos es que no se dan cuenta que lo más importante es tener una buena relación con Dios. Es disfrutar de la vida que nos dio estando cerca de nuestros afectos y cumplir con los propósitos para los cuales Dios nos llamó. Es lo realmente importante. Yo soy de los que digo permanentemente que en la vida hay cosas que son urgentes, pero hay cosas que son realmente importantes. Y estar en esa perfecta comunión con Dios es verdaderamente importante. La misión del profeta Elías era entonces presentarse ante este poderoso rey Acab y declararle el juicio que Dios había decretado sobre su nación por la idolatría. Es posible que Elías haya tenido que revestirse de valentía para poder enfrentar la autoridad de Acab. No es fácil, no es fácil. Normalmente solemos juzgarlo por lo que sucede más adelante cuando leemos su historia y vemos que él escapa de Jezabel y se esconde para que la mujer de Acab no lo mate. Y uno juzga, no, pero este hombre de Dios, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Pero no siempre reparamos en este evento de su vida que estamos estudiando ahora. Pararse delante del rey y decirle, Dios dice así, no lloverá a partir de ahora sobre esta tierra por la idolatría, y no lloverá hasta que mi boca lo diga. Se requiere ser valiente para hacer eso. El profeta Elías, en obediencia a lo que Dios le había dicho, decidió, a riesgo de su propia vida, tomar el toro por los cuernos. Se ajustó el cinturón y cumplió su cometido. No lloverá hasta que mi boca lo diga. ¿Cuántos de nosotros seríamos tan valientes como para hacer lo que Elías hizo, de confrontar al séptimo rey de Israel? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pide a riesgo de nuestra propia vida? Yo creo que muy pocos. Pero este hombre era obediente a lo que Dios le estaba diciendo. Y a veces uno quisiera, como profeta de Dios, llevar siempre un mensaje de bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a dar. Pero hay ocasiones en las que Dios envía un mensaje que es de juicio aleccionador y muchas veces no nos gusta. Y a veces por congraciarnos con las personas, decidimos escoger palabras bonitas y palabras de fe. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, y la gente dice amén. Pero las cosas que Dios demanda, como son un tanto desagradables, no las expresamos. Pero era evidente que Elías era un profeta fiel de Dios. Y el profeta fiel de Dios habla lo que Dios le dice que hable, no lo que la gente espera escuchar. Por eso usted notará que a veces verdades eternas dice cosas que están aquí, que a veces a usted no le agrada, pero es lo que está escrito. Y nosotros tenemos que hacer es lo que Dios nos diga que hagamos. Tenemos que ser fiel a su palabra. Porque podríamos escoger mensajes bonitos acá, solo promesas bonitas. Dios nos va a dar y Dios nos va a exaltar, hermanos, y seremos bendecidos. Pero yo creo que la gran bendición está cuando Dios nos exhorta y nos dice, hey, cambia eso de tu corazón. Mi mamá siempre me decía, el verdadero amigo es el que te hace llorar, no el que te hace reír. Y yo no entendía eso. No entendía eso, como que el verdadero amigo es el que me hace llorar. Claro, porque el verdadero amigo es el que te dice la verdad, aunque te duela. Él te dice la verdad cuando te estás equivocando, cuando estás fallando, y tal vez te hace llorar, pero te hace reconocer el error. Pero eso es que a todo lo que tú haces te aplauden, y que siempre están a tu lado para llevarte no a la presencia de Dios, sino a alejarte de Él. No son tus amigos, nunca han sido tus amigos. Nunca han sido tus amigos. El verdadero amigo es el que te ala las orejas de vez en cuando. El Señor dijo que nosotros somos la sal del mundo,
Y lo tremendo de la sal es que cuando cae en una herida duele. ¿Ah? Pero a veces queremos palabritas bonitas, de faith. No, a veces el Señor nos exhorta y lo hace porque nos ama. El padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Y eso hizo el profeta Elías. Fue el rey, Dios me dice esto, que no va a llover más porque ustedes están en idolatría, y eso es lo que yo voy a decir. Yo no voy a decir otra cosa. ¿Qué tal que el rey me mate? No, yo hago lo que Dios me dice que haga. Y damos gracias a Dios que muchos de nosotros no hemos recibido ningún pedido tan demandante, pero ¿y si nos llegara algo así de parte de Dios, qué responderíamos? Mira, ves hoy a donde el presidente de la República de Colombia y dile, el Señor dice así. ¿Lo haríamos? Por otro lado, si lo que Dios nos pide es infinitamente más fácil, ¿por qué no aceptar? Lo que me queda aquí en mi mente y en mi corazón a la hora de preguntarte esto es, si Dios preservó la vida del profeta Elías en medio de tan difícil circunstancia, ¿por qué no creer que también podrá hacer lo mismo contigo? ¿Por qué no seríamos preservados y ayudados como Él lo fue? Algo que debemos aprender de todo esto es que Dios premia el coraje, la valentía y la obediencia de sus hijos. Y en este caso no solo guardó la vida de Elías, como usted lo puede leer en la palabra, sino que además habló y lo guió para que estuviera a salvo durante el tiempo de sequía, según lo estipulado. Se prolongaría por espacio de 3 años y 6 meses. ¿Usted sabe lo que es que durante 3 años y 6 meses no llueva? Wow. Bueno, hoy la gente, como todo, le cambia el nombre y diría, no, ese se llama el fenómeno del niño. Ya, le ponen un nombre y todo cambia y no ha pasado nada. Pero en aquella época 3 años y 6 meses era el juicio aleccionador de Dios, tiempo en el cual los cultivos dejaron de producir. El pasto para alimentar el ganado cesó y la escasez y el hambre vinieron sobre la faz de la tierra. Mucha hambre. Cabe aclarar que este juicio no era para destruir al pueblo de Israel, porque si Dios así lo hubiera querido, nadie lo habría impedido. Si Dios quisiera destruirnos a todos en este tiempo, manda un diluvio y listo. Pero noto que en medio de todo lo que está ocurriendo en el mundo, veo la misericordia de Dios todos los días extendida sobre nosotros, porque todavía estamos con vida. Todavía su misericordia está extendida. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomarte de la mano de Dios y vas a tomar la oportunidad que Él te está brindando? ¿O estás esperando que todo esto pase para seguir en lo mismo de siempre? Dios envió este juicio no para destruirlos, sino para que se arrepintieran y para que se volvieran de su mal camino. Pero al parecer el profeta Elías no sabía qué hacer o a dónde ir después de haber declarado aquella sentencia. Pero el Señor estaba ahí para decirle lo que tenía que hacer al profeta. Miremos el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versos del 2 al 4. Mire lo que dice. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Ojo, el profeta, en obediencia a lo que Dios le había dicho, desata una palabra. Él dice, no lloverá. Fue lo que Dios me dijo, que les dijera. No lloverá hasta que mi boca lo diga. Ok, ciertamente Elías también estaba en aprietos, porque si no llovía, él también sería afectado. Pero en medio de lo que estaba ocurriendo, Dios extiende su misericordia sobre su siervo. Cualquiera después de haber escuchado esta instrucción divina, se pudo haber cuestionado a sí mismo. ¿Cómo Dios me pide que me esconda? ¿Acaso el huir no es visto como falta de fe?
¿Qué significado espiritual tenía ese lugar donde el Señor le dijo que se escondiera en medio de la prueba? Escóndete en el arroyo de Querit. ¿Qué es eso? Viene una crisis sobre la nación. Viene el hambre, viene la escasez, viene la necesidad. Pero yo no voy a permitir que esa necesidad te toque a ti, siervo mío. Yo he reservado y he preparado un lugar para ti. Allí en ese lugar te voy a cuidar. Allí en ese lugar te voy a proteger. Allí en ese lugar no te va a faltar nada. ¡Wow! Dios tiene un lugar. La crisis que se avecinaba sobre la nación de Israel claramente también iba a afectar al profeta Elías. Pero el amor de Dios es tan grande que reservó un lugar para que su escogido pudiera superar ese tiempo de hambre, ese tiempo de escasez que estaba por venir. No deja de reconfortarme gratamente saber que el Señor no desampara a ninguno de sus hijos y que siempre prepara un lugar seguro para resguardarnos del tiempo de la prueba. El Señor en aquel lugar le proveyó a Elías un refugio, le proveyó un escondite para su alma turbada. Dios no abandonó a su siervo en tiempos de necesidad, como tampoco nos abandonará a nosotros en este tiempo difícil que estamos viviendo. Es lo que Dios me ha traído para que les diga en esta mañana. Yo, en medio de la prueba, guardé a mi siervo. Dile a mis hijos de verdades eternas que de la misma manera como yo guardé a mi siervo en tiempos del profeta Elías, también he reservado un lugar para guardarlos y para protegerlos a ustedes de todo mal, de toda tentación y de todo peligro. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 3. Mira lo que el Señor le dice al profeta. Muy atentos a esto, por favor, porque vamos a descubrir ese lugar. Yo quiero estar en ese lugar. Les confieso que me salí por un instante de ese lugar y es terrible, porque tú empiezas a ver lo que no deberías ver, empiezas a escuchar lo que no deberías escuchar. Entonces vienen las noticias y vienen las informaciones y empiezan a afectarte. Y uno dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué lo que está pasando en el mundo también me está afectando a mí? Porque seguramente te saliste de ese lugar donde estabas guardado y donde estabas protegido, y hoy vamos a descubrir ese lugar. Primera de Reyes 17:3. Mira lo que el Señor le dice. Apártate, ojo a la palabra apartarse, apártate. Para ir a ese lugar tú necesitas apartarte. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete, apártate y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Querit era un arroyo ubicado en el territorio de Galaad, al oeste del río Jordán, cuyo significado en el original es cortadura o garganta, llamado así por el lugar escabroso por donde hacía su recorrido ese río. Ese fue el escondite que Dios usó para proteger a su siervo Elías. El nombre Querit tiene un significado espiritual demasiado importante y profundo. Querit, nunca olvide ese nombre. Se deriva este nombre de la raíz verbal primaria del hebreo que literalmente significa cortar. Querit es cortar. Por separado, con la implicación de destruir o consumir. Es el mismo verbo utilizado para cortar un pacto. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 17, en el verso 1, para poder comprender lo que el Señor está tratando de decirnos. Génesis, no pierda ahí la concentración, por favor, muy atento, porque esto es clave. Querid, cortar. Génesis, capítulo 17, verso 11. Mire lo que dice la palabra. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Wow. Circuncidar significaba cortar la carne del prepucio. Esa fue la manera como Dios entró en pacto con Abraham y sus generaciones. La persona que iba a hacer un pacto en la antigüedad
¿Qué hacía? La persona cogía un animal, llámese, pensemos en un cordero, Ellos cogían el cordero y lo partían por la mitad y abrían las dos partes. La persona que iba a hacer el pacto se quitaba las sandalias, ponía los pies en esos dos pedazos de carne, sangrando. De hecho, significa eso. Viene de berit, que significa caminar en medio de carnes sangradas. Eso significa un pacto. La persona ponía los pies ahí en esos pedazos de carne y levantaba sus manos al cielo y decía: Dios mío, hazme así como está ese animal, si yo no cumplo lo que te he prometido. Eso es un pacto. Cortar. Al cortar la carne del animal por la mitad y pasar por en medio de las carnes sangradas, se hacía un pacto con Dios. Kerit significa separación. Y Elías fue precisamente separado para poder ser protegido por Dios en aquel refugio. Separado o cortado de las cosas del mundo. Esa palabra separar tiene el mismo significado de santificar. Cuando ustedes ven la palabra santificar, significa apartado para. Santificar es apartado. Yo santifico este vaso porque lo aparto para tomar. No lo uso para otras cosas. Eso significa santificar. El que Dios santifique a una persona significa que la aparta para su uso exclusivo de Él. Y Dios tiene que apartarnos a nosotros de las cosas del mundo que nos alejan de Dios y nos trae a su presencia para uso exclusivo de Él. Elías tuvo que ser apartado y llevado a Kerit, al lugar donde debía cortar. Elías fue llevado a un lugar donde la roca había sido dividida, separada, para dar lugar a la corriente de agua. De hecho, el nombre de Kerit es eso, es garganta o cortadura, porque la roca se rompía y el agua pasaba en medio de esos peñascos. Kerit era un lugar de quebrantamiento. Si la roca no se rompe, el agua no puede fluir. Un lugar de quebrantamiento. Kerit es un lugar de separación como preparación para el fluir del río de Dios. La palabra en hebreo para arroyo representa con mayor precisión a un río temporal que fluye con gran fuerza en el invierno o en las temporadas de lluvias, pero que deja canales y barrancos secos en el verano. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero para que esos ríos puedan fluir en medio de nosotros, tiene que haber una cortadura por donde el agua pueda pasar. Entonces, la palabra puede referirse a un arroyo o torrente como corriente o un cauce del río seco. Miremos el libro de Salmos. Por favor, Salmos 114, versos del 7 al 8. Salmo 114, versos del 7 al 8. Dice la palabra: a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. Dice el verso 8: el cual cambió la peña en estanque de aguas, y en fuente de aguas la roca. ¡Wow! Cambió la peña, lo duro, lo rígido, el molde, lo cambió en estanque de aguas. A veces nuestros corazones son tan duros que Dios nos habla y la palabra no penetra. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor enseñó, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó en medio de pedregales? Hay corazones que son así como pedregales. Y cuando la semilla de la palabra es sembrada en ese corazón, la semilla no profundiza porque no hay mucha tierra. Por eso, cuando viene el sol o vienen las pruebas, la semilla deja de fructificar. Pero el problema es porque la tierra es muy dura, mas la semilla que cayó en buena tierra produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno.
¿Cómo está tu corazón? ¿Es como una piedra dura? Que el Señor te habla y te dice todos los días y nunca la palabra penetra, por aquí te entra y por acá te sale. Si su corazón es una piedra, entonces necesitas entrar en un pacto con Dios. Necesitas cortar esa piedra para que el fluir de Dios pueda pasar en medio de ti. Lo repito, es hermoso. El cual cambió la peña en estanque de aguas. Yo no quiero que mi corazón sea una peña endurecido frente a la palabra. Yo no quiero que mi corazón sea una roca endurecida por el resentimiento, por el odio, por la falta de perdón. No. Yo quiero que mi corazón sea un estanque de aguas. Y que haya tanta agua en mí que yo pueda saciar a otros con lo que Dios me da. Y en fuente de aguas vivas. Elías tuvo que atravesar por un período de quebrantamiento y separación en la presencia del Señor antes de que la lluvia pudiera caer, que el agua pudiera fluir. Ahora mucha gente no entiende lo que está pasando con esto del coronavirus y están encerrados. Ay, es que yo estoy aquí solo, encerrado, esta situación es difícil. Y yo les digo, no, esta es una bonita oportunidad para estar a solas con Dios. Tal vez decías, antes yo no tengo tiempo para compartir con Dios porque siempre estoy muy ocupado. Y ahora tienes el tiempo. Ahora tienes el tiempo. Y me pregunto, ¿qué haces? ¿Sigues buscando a Dios? ¿Le das gracias a Dios por ese tiempo en el que puedes compartir a solas con Él? Para que el agua pueda fluir por medio de la roca, esta tiene que ser cortada. Esta tiene que ser atravesada para que pueda pasar. De lo contrario, el agua está estancada allí. Eso mismo fue profetizado hace mucho tiempo en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36. Vamos a mirar los versos 25 al 27. Ezequiel 36, 25 al 27. Ok. Dice la palabra. Escuche. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí dice la Biblia ídolos. No, es que el señor Humberto siempre habla. No, yo hablo lo que aquí está. Dios detesta los ídolos. Ay, pero es que yo creo en ellos. Es muy respetable, pero la Biblia dice que los aborrece, Dios los aborrece. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué es un ídolo? Todo lo que le roba el primer lugar a Dios. Verso 26. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Mire, aquí dice, corazón de piedra. Ese corazón que es insensible a la palabra. La persona que tiene un corazón de piedra, tú le hablas, le puedes hablar lo que quieras. No recibe. Porque su corazón es de piedra. Pero el Señor promete, y yo creo que estamos en ese tiempo. Ese tiempo que fue profetizado hace muchos años, miles de años, se está cumpliendo ahora. Y el Señor está diciendo, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. La parte más difícil en la formación de nuestro carácter es el quebrantamiento. Es la separación, separarse del mundo. Hay gente que no se vuelve a Dios porque dice, ay, pero es que dejar las cosas del mundo, y es que mis amigos me van a decir que me volví fanático, me volví evangélico, me volví tal cosa. Pero para no dejar las cosas del mundo, ese rompimiento de eso que te gusta del mundo, a veces duele, pero es necesario. Esa separación de aquellas amistades que te hacen daño, que no edifican tu vida, sino que te llevan a la perdición, a veces duele. La separación y la disciplina, el quebrantamiento duelen. A veces resultan dolorosos, pero son necesarios para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo no sentirse seguro y satisfecho sabiendo que Dios tiene un lugar reservado para sus hijos?
para que allí se puedan sentir seguros mientras pasa el tiempo de la prueba. Hay gente que se angustia en este tiempo de pandemia y andan desesperados. Si uno entiende solo algo, entiende, no están en el refugio de Dios. No están, por eso están angustiados, por eso están desesperados. Necesitamos separarnos como el Señor hizo con el profeta Elías. Viene un tiempo de prueba, pero tú necesitas esconderte en el arroyo Querit. Si quieres que yo te proteja y te guarde, necesitas ir a ese lugar. Y nosotros necesitamos también ir a ese arroyo de Querit, para que todo lo que está pasando en el mundo no nos afecte y nosotros podamos mantenernos siempre firme. Mire lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 35, verso 26 al 28. Si usted lee desde el principio del verso, se va a encontrar con que fue estipulado por Dios que existieran unas ciudades de refugio. Y cuando una persona le quitaba la vida a otra sin culpa, ¿no? Sin culpa, esta persona corría y se metía en esa ciudad de refugio. Se habla también de que se entraba al templo y se agarraba de los cuernos del altar. Y cuando esa persona entraba a ese lugar de refugio, nadie podía perseguirlo hasta ese lugar. No podían entrar. Si la persona cometió algo y se metió en ese lugar y se agarraba de los cuernos del altar, que son un prototipo de los clavos que sujetaron a Jesús en el madero, se agarraba de esos clavos, que era lo que el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, agarrado de los clavos, de los cuernos del altar. Dice que allí nadie podía perseguirlo. La gente esperaba. No podían entrar en un lugar sagrado. Era el refugio de Dios. Y habían estas ciudades establecidas para que la gente se refugiara y se guardara. Números 35, del 26 al 28. Dice acá: mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad, de su refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, prototipo de Satanás, el vengador de la sangre, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. ¿Por qué? Porque él debería estar en el refugio que Dios había establecido. Si se salía de ese refugio, el vengador de la sangre podía matarlo y no era culpable. No se le culparía por ello. Verso 28 dice acá: pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Ese sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús derramó su sangre. Una sola ofrenda nos hizo perfectos en el amado. Una sola ofrenda. Él es el sumo sacerdote. Y dice, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Es decir, su pecado le será perdonado y nadie podrá volverlo a condenar. Simplemente porque entró a la ciudad de refugio y no salió. Mientras estuvo en la ciudad de refugio, el enemigo o los que buscaban para hacerle daño no podían tocarlo. Estaba guardado y estaba protegido en esa ciudad de refugio. Ese refugio, designado por Dios, donde usted y yo podemos escondernos de la condenación eterna, porque ese vengador de la sangre nos quiere cobrar las equivocaciones y los errores que cometemos. Ese refugio, ¿sabe cuál es? Ese refugio es el Monte Calvario. Todos nosotros, pecadores, hallamos alivio para nuestras almas angustiadas en el Calvario. La pregunta es, ¿estamos nosotros descansando donde Dios nos ha escondido en Jesucristo, su Hijo amado? ¿O también estamos siendo afectados por todo lo que está pasando en el mundo, llenos de temor y llenos de angustia? Si la respuesta es positiva, es posible que nos hayamos salido de nuestro lugar de refugio, que es la cruz, que es Jesús. Y allí Dios no nos puede proteger. Vamos a los tiempos de Moisés en Egipto. Viene el vengador de la sangre, el destructor, y el Señor le dice a Moisés, la manera como ustedes estarán protegidos es aplicando la sangre. La sangre del cordero es el refugio. Métanse y no salgan hasta la mañana. Es decir, la sangre puede ser aplicada en los postes y en los dinteles, pero si ustedes se salen, si ustedes traspasan el límite, traspasar el límite es no obedecer, entonces la sangre no puede protegerlos.
no los puede proteger. Y aquella noche el destructor vino y mató a todos los primogénitos de los egipcios. Pero en la casa donde estaban los hijos de Dios, Él preservó la vida de todos. Por la sangre, claro, por la sangre del Cordero, prototipo de la sangre de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es la sangre la que te protege. No es la mata de sábila, no es la pata de conejo, no es la herradura, no es el equeco, es la sangre de Jesús la que tiene poder. Apocalipsis 12, 10, 11 dice que nosotros hemos vencido por medio de la sangre del Cordero. No hay un arma más poderosa, espiritualmente hablando, que la sangre que Jesús derramó. No es que a mí me regalaron agua bendita, no tiene poder como el que tiene la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús la que venció a Satanás. Y cuando ellos aplicaron la sangre fueron protegidos. Pero no deberían salir. Ahora vamos al libro de Salmos 91, que la gente en este tiempo, escucho que lo declara mucho, dicen, es que ninguna plaga tocará mi morada, y lo recitan simplemente como una frase de cajón. Pero ese texto o esa palabra se aplica solo para un grupo de personas, no es para todo mundo. Usted puede decir, es que ninguna plaga tocará mi morada, y puede sacar el aviso y pegarlo en su Facebook. Pero eso no significa nada si usted no entiende lo que el Señor dijo. El Señor, ese Salmo 91, comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo. Ojo, yo puedo habitar al abrigo del Altísimo o puedo visitar al abrigo del Altísimo. No es una relación con Dios de domingo en domingo, no, es una relación con Dios diaria. El que habita, esto es para el que habita, no para el que visita. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, y entonces ahí la plaga no podrá tocar su morada. Y se los expliqué en días pasados. ¿Qué es habitar al abrigo del Altísimo? Vivir conforme a la palabra de Dios. Cuando una persona vive conforme a la palabra de Dios, es como si estuviera habitando bajo el abrigo del Altísimo. La persona que no obedece la palabra es como si se saliera del abrigo del Altísimo. La persona que no obedece los mandamientos de Dios se sale del abrigo del Altísimo. Y ahí, aunque recite este verso, aunque aplique la sangre de Jesús, si no obedece la palabra, entonces está fuera del abrigo del Altísimo y Dios no podrá protegerle. Por eso hay gente que ora y le ora a todo mundo y aplica sangre en todos lados y llega la muerte y les toca. Porque mientras no vivan al abrigo del Altísimo, porque mientras no vivan conforme a los lineamientos establecidos por Dios en su palabra, nada los podrá proteger. Nada. Nada. Dios no puede proteger su economía. Dios no puede proteger su hogar, su familia. Necesitamos estar al abrigo del Altísimo. Dios le dijo a Moisés, claro, pongan la sangre, sacrifiquen el cordero, pero no salgan hasta la mañana. No salgan. Este encierro que estamos teniendo tiene un significado espiritual para mí. Y es lo que Dios nos está recordando. Hey, enciérrate. Y no es solo no salir de casa. Encerrarse es vivir bajo el abrigo del Altísimo. Es vivir conforme a la palabra de Dios. Hay gente que cree en Dios, pero menosprecia la palabra. Dios no los puede proteger. Elías estaba completamente oculto en el secreto de la presencia del Señor. Lejos del orgullo de Acab, el conflicto de la lengua de Jezabel, usted tiene que cortar el orgullo de su vida. Tiene que cortar el chisme. Usted tiene que cortar el pecado. Claro, el pecado es delicioso. Cuando Eva vio el fruto, dice que fue agradable a sus ojos. Jamás el pecado va a venir envuelto en un empaque horrible. El hombre que está siendo tentado con una mujer que no es su esposa, no le va a llegar una señora sin dientes. Hola, te amo. No, le va a llegar es una 90-60-90 que hace las pestañitas así y que habla dulce. La Biblia dice esto. Y hablan dulce. Ay, es que yo te amo, nadie como tú. Y esas palabras te seducen, te enloquecen. Qué rico, qué delicia. Pero nunca te muestra el enemigo la consecuencia de esos actos. El pecado nunca te va a llegar como algo que no gusta. El pecado es delicioso. Por eso a la gente le cuesta dejar el pecado, porque les gusta. Yo no puedo dejar esas cosas del mundo. Yo no puedo porque me gusta. Pero si quieres que Dios te guarde,
Es imposible que Dios lo pueda hacer si tú no vas a Kerit, que significa cortar. Necesitas cortar eso viejo, necesitas cortar el pecado, necesitas cortar todo aquello que te separa de Dios. Es imposible que vayas a Kerit si no haces eso. Salmos 31:20. La gente dice, no, es que yo peco, rezo y empato. No funciona, mi amado. Tiene que haber un corte, tiene que haber un compromiso, tiene que haber un pacto. Y eso significaba cortar el prepucio, un pacto. Entonces necesitamos entrar en un pacto con Dios, donde le digamos, Señor, a partir de este día yo me santifico y me aparto de todas estas cosas. Es la única manera en que estaré en el refugio tuyo y que el mar no podrá tocar mi morada, como tú lo prometes en tu palabra. Dios no está obligado a proteger a quien no le obedece, no. Si ellos se salen de la casa, Dios no lo va a guardar. Usted puede orar todo lo que quiera. Oh, si que el coronavirus no venga, que el coronavirus guarde a mi familia, que protégenos Dios para que el coronavirus no toque a mi familia. Pero si usted no se mete dentro de la casa, si usted no vive conforme a la palabra, si usted no entra al arca, si Noé no entra al arca, se hubiera ahogado. Ay, pero Dios, yo confiaba en ti. Tenías que obedecer. Tenías que entrar al refugio. Tenías que entrar a tu arca, tú y tu familia. La gente sigue sin entender esto. No, la gente pide que Dios se lleve al coronavirus, pero no se quieren meter al arca, no quieren meterse al refugio, no quieren cortar su pacto con el mundo y hacer pacto de santidad con Dios, no quieren. Salmos 31:20, dice la palabra del Señor, Salmos 31:20. Yo quiero estar en ese refugio, quiero estar ahí. Pablo no se complicó, por eso dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, de aquí nadie me va a sacar de su presencia. Aquí estoy seguro, aquí estoy guardado, aquí estoy protegido. Señor, no me sueltes. Salmos 31:20 dice la palabra, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Ay, es que los enemigos se han levantado contra mí, un vecino, yo no sé quién me quiere hacer la vida imposible. Dios dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. ¿Usted quiere ser guardado de la conspiración del hombre? Entonces necesita esconderse en el secreto de Dios. Mas ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Era lo que Jesús estaba tratando de decir. ¿Quieres que Dios te recompense en público? Métete en el secreto de Dios. ¿Cómo me meto en el secreto de Dios? Obedeciendo su palabra, haciendo pacto de santidad con Dios, cortando las cosas del mundo y volviéndome a Él con todo el corazón. Y dice aquí, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lengua. Kerit, o el Calvario, es el lugar de la salvación de Dios. Es un lugar de separación y aislamiento. Acuérdate, vino destrucción sobre Israel, pero el profeta estaba a salvo. El profeta estaba en Kerit, guardado por Dios. Estaba separado, estaba aislado. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué honor pertenecer a sus protegidos! Salmos, capítulo 83, en el verso 3. Esto es una revelación muy poderosa. Y pido a Dios con todo mi corazón que usted pueda comprender esto, porque aquí está la clave. Por eso uno ve tanta gente preocupada por la crisis económica, preocupada, no, porque se salieron del refugio o ni siquiera han entrado. Salmos 83:3 dice, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Ojo, protegidos. ¿Dónde estamos protegidos? En el secreto de Dios. Salmo 91 lo dijimos. El que habita al abrigo del Altísimo, no el que visita esporádicamente. Hay gente que tiene, el único contacto que tiene con las cosas de Dios es cuando se muere un amigo que lo invitan al sepelio, la única. O que hay un matrimonio, la única relación. O que pasan por el cementerio y se persigna, la única relación que tienen con Dios. Estamos hablando de habitar. Diga conmigo, yo habito al abrigo del Altísimo. El mismo profeta Elías, al comienzo del texto que estudiamos, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. No dijo, vive Jehová en cuya presencia estuve o estaré. Él vivía en la presencia. ¿Usted quiere ser guardado? Entonces asegúrese de vivir en la presencia de Dios siempre.
24 horas al día. No se salga, porque el enemigo lo va a bombardear con pensamientos de derrota, de fracaso. El enemigo va a querer entrar a su vida. Bajo el abrigo del Altísimo somos salvados del temor del hombre, de la esclavitud de la moda y de las ansias acosadoras de la vida mundana, ordinaria o de cualquier peste destructora. En el refugio de Dios, esas cosas del mundo no podrán contaminarte. Mientras en el mundo hay sequía, Dios reservó a Elías un arroyo para que pudiera beber. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es decir, cuando usted viene a la palabra, hay agua, hay alimento abundante. En aquel lugar también el profeta, dice la palabra, fue alimentado. Fue alimentado milagrosamente por unos cuervos, dice la palabra. Los cuervos comen carroña, cuerpos descompuestos. Pero Dios es un experto en usarlos para glorificarse en medio de nosotros. Primera de Reyes 17:6. Primera de Reyes 17:6. Dice, y los cuervos, dice aquí, le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos. Esa gente que tal vez era detestable para usted, que usted no quería compartir con ellos, que le caían mal, esos de los cuales usted hablaba, que odiaba tanto, son las personas que hoy Dios usa para bendecirle, y para usted son unos cuervos. ¡Ah! Pero Dios puede usarlos. Qué bueno saber que Dios jamás nos envía una prueba sin juntamente enviar una salida. Dios le dice al profeta, declara que no va a llover, pero tú tranquilo, que hay un lugar reservado para ti, se llama Kerit, ve allá. Saber que era Dios quien lo había prometido a Elías fue suficiente para disipar todas las dudas y temores en cuanto a cómo serían suplidas sus necesidades en aquel lugar. Los cuervos, acuérdate, afuera había hambre, pero los cuervos le traían pan y carne por la mañana al profeta, y pan y carne por la tarde. El profeta no pudo tener en cualquier otro lugar tal manifestación de la bondad amorosa de Dios. Así es la cruz de Cristo. ¡Wow! Su disposición fue abundante. No le hizo falta nada, y eso ocurre cuando estás en el refugio de Dios. Cuando Adán y Eva estaban en el refugio llamado Huerto del Edén, no les faltaba nada. El trabajo fue que se salieran del refugio. ¿Y qué pasó? Empezaron a comer con el sudor de su... Hay gente que para conseguir unos pesitos, ay Dios mío, tiene que hacer tantos malabares. Como que la plata los ve y les huye, se les esconde. ¡Wow! ¡Qué tragedia! O qué tanta paridera para conseguir unos pesitos. Ay, eso no es lo que Dios ha preparado. Así comían ellos con el sudor de la frente. Algunos prestando, pidiendo. Eso no fue lo que Dios determinó para Adán y Eva. Pero a Adán y Eva le pareció que comer de eso, que desobedecer a Dios no traería consecuencias. Y sí trajo consecuencias. Mas en ese refugio, el profeta fue alimentado. Los cuervos le traían lo que necesitaba. Y Dios, de una manera milagrosa, traerá a tu vida los recursos que necesitas. Cuando estás en el refugio de Dios, no vas a entender cómo los recursos llegan, que porque el gobierno te mandó una platica, que porque te salió una cosa otra, dinero que te debían, te lo pagan, y sale dinero donde tú menos esperas. Y uno dice, pero ¿de dónde esto? Y te sale trabajo, y uno dice, ¿qué está pasando? Estás en el secreto de Dios. Estás crucificado juntamente con Cristo. El profeta en aquel lugar no solo tenía pan y agua, sino también tenía carne. Los cuervos le traían pan, pero también carne. ¡Wow! Lo tenía de todo, comía bien el profeta. La vida de fe siempre será bendecida con su abundancia excedente. Salmos, capítulo 34, verso 10, dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre,
Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? No tendrán falta de ningún bien. O sea, si nos falta algo, es porque no hemos ido al refugio, no hemos ido a la presencia. Los leoncillos tienen hambre. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. No tendrán falta. En ese lugar santo, designado por Dios, la cruz, no solo hay suficiencia para todos, sino que hay provisión habitual. Por la mañana llegaban los cuervos y por la tarde volvían los cuervos y traían la provisión necesaria al profeta. Y eso mismo ocurrirá con usted. El profeta traerá en la mañana y en la tarde provisión abundante para su vida, pero asegúrese de estar en el secreto de Dios. En el lugar secreto de su presencia, usted y yo podemos tener nuestro pan diario. Acuérdate, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hay un pan nuestro de cada día, pero es imposible que tú lo recibas si no vas a buscarlo. ¿Y dónde está? En su presencia. Oren así, Padre nuestro. En el refugio de Dios, el profeta recibió además provisión milagrosa. Cada bocado de comida de Elías, mientras que estuvo allí, llegó de una forma sobrenatural. Los milagros son un hecho cotidiano para el que vive por fe en el Hijo de Dios. Lucas, capítulo 22, verso 35. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo?, les preguntó Jesús a sus discípulos. Y ellos dijeron, nada. ¿No les faltó nada? Y tampoco nos faltará nada a nosotros. Los cuervos de Dios están en todas partes, y su orden es suficiente para hacerlos ministros de misericordia y bendición para cualquiera de sus escondidos. Dios puede usar a una persona, la que tú menos te imaginas, para bendecirte. Qué bueno es estar ahí en ese lugar. Yo quiero estar ahí. Todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, o todo aquel que al abrigo del Altísimo decide vivir, escuche bien, encontró el refugio más seguro que en el universo pueda existir. ¿Escuchó eso? ¿Qué tal si oramos? Y hablamos con Dios en esta mañana y le decimos, amado, gracias por permitirnos entender estas cosas. Gracias por abrir nuestros ojos espirituales para poder darnos cuenta que tal vez hemos anhelado la protección tuya, la bendición tuya, la provisión tuya, y nos hemos cuestionado de por qué esa bendición no ha llegado a nuestra vida. Y siempre nos cuesta obtener algunos recursos. Y hoy tú nos haces entender que muy seguramente no hemos estado habitando en ese refugio tuyo, en el secreto tuyo. Andamos afanados por el mundo, tratando de nuestras fuerzas salir de la crisis. Pero vemos cómo, aunque en tiempos del profeta Elías, el tiempo era difícil, había hambre sobre la tierra, como está sucediendo hoy en el mundo. Las economías han colapsado, los negocios cierran. Y uno se pregunta, ¿cómo vamos a hacer para recibir el sustento? Pero Dios había preparado un lugar para Elías. Y hoy a través de esta palabra tú nos estás diciendo a todos nosotros, hijos, hijas, ¿por qué están angustiados, afligidos? Si yo reservé un lugar para ustedes también, para que en medio de esta pandemia que está azotando el mundo, a ustedes tampoco les falte nada. Ese lugar es Kerit. Y hace mucho tiempo te he estado llamando para que vayas a ese lugar, que se llama Cortadura.
y tú no has querido cortar de tu vida aquellas cosas que amas y que te separan de mí. Al Señor, el Señor Abraham le hizo un llamado. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que te mostraré, la tierra que fluye leche y miel, un refugio, su presencia. Y Abraham pudo haber dicho, Señor, pero ¿por qué tú no me bendices aquí? ¿Por qué yo tengo que salir de mi tierra y de mi parentela? Y la respuesta del Señor Abraham es, porque necesitas cortar. Con ello, necesitas entrar en un pacto conmigo. Es imposible que puedas entrar en mi refugio si tú no dejas atrás tu tierra y tu parentela. Ay, pero que son cosas muy familiares que a mí me gusta hacer. Tienes que romper con ello. Es la única manera. Gracias, amado, por permitirnos entender esta palabra. Y hoy nosotros tomamos la decisión que tomó el profeta Elías. Yo quiero ir a Querit. Tal vez el proceso en Querit sea doloroso, porque tal vez estábamos acostumbrados a conquistar las cosas en nuestras fuerzas. Entrar a Querit es depender de Dios. Y cuesta, duele el cortar. El separarse de aquellas cosas que tanto nos gustan en este mundo duele. Pero al fin y al cabo, en este mundo no vamos a permanecer para siempre, nos vamos a morir algún día. Así que hoy es un día de decisiones. Yo no sé cuál es la vida que tú llevas. Yo no sé cuál es el nivel de consagración que tú tienes con Dios. Yo no sé si para ti las cosas de Dios sencillamente son un ejercicio religioso. Pero una cosa es ser religioso y otra cosa es ser espiritual. Dios te está llamando para que seas espiritual. Y a Dios no lo puedes engañar, no puedes mentir. Tú no puedes llevar una doble vida de pecado. Así que hoy esos pecados ocultos que has atesorado en tu corazón, es importante que se los entregues al Señor y que hoy le digas, Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. Estoy arrepentido. Perdona mi maldad, Señor. Sé que eres el Hijo de Dios y que diste tu vida por mí en la cruz del Calvario para salvarme. Hoy pido que todo pacto y toda alianza que hice con el mundo y con el enemigo sea roto, y quiero entrar en ese pacto y compromiso de santidad contigo, mi Señor. Sé que no es fácil vivir en rectitud, pero sé que tú nos ayudas. Yo quiero vivir en esa rectitud, quiero vivir en esa santidad, porque sin santidad nadie podrá verte. Yo quiero, por eso abro mi corazón en este día y te recibo, mi Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador personal. Por favor, Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Amado, gracias por este recibimiento que nos das para morar en lo secreto. En el secreto tuyo, en tu presencia siempre, alejado de las cosas del mundo, separado de todo aquello que nos contamina. Gracias por Querit, que es la cruz. Ahí encontramos refugio. Gracias por tu sangre derramada en ese madero. Gracias por la provisión sobreabundante como lo hiciste con el profeta Elías. Así será con mi vida. Nada me faltará. Allí me protegerás de la peste destructora. Estoy sellado bajo el pacto de tu sangre bendita y el mal no podrá tocarme. Gracias, porque tienes a un cuervo dispuesto y preparado para darme aquello que yo hoy estoy necesitando. Gracias por ese refugio que eres tú, mi amado Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Wow! Yo quiero estar en ese refugio. Quiero estar en su presencia siempre, todos los días. Todos los días. Si tú quieres estar en la presencia de Dios, necesitas darle la espalda al mundo. Tú no puedes ir o pretender querer estar en la presencia de Dios dándole el frente al mundo, no. Es imposible. Así que hoy toma tu determinación. Y el Señor asegura que no te faltará nada en ese lugar.
Claro que tienes que obedecer, claro que tienes que vivir conforme a la palabra. Pero en ese refugio nada te faltará, Dios te protegerá de la peste destructora, y aunque un ejército acampe contra ti, nadie te podrá hacer daño, ninguna plaga tocará tu morada, nada. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Claro, la gente quiere bendición, pero no quiere entrar en el secreto de Dios, porque cuesta tener que dejar los vicios, tener que dejar el alcohol, tener que dejar las amantes, tener que dejar esa vida de pecado, cuesta. Y la gente dice, no, yo solo quiero bendición, pero déjame aquí. No funciona, mis amados, tengo que decirle la verdad. Deje esas cosas y venga a los brazos del Señor y nada le faltará, nada. Hay gente que se dice, yo no sé por qué oro y le pido a Dios y nunca me responde. No le va a responder mientras usted no esté en el secreto de Él. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Y el que ve lo secreto, Dios no ve sino lo secreto. O sea, si usted no va a lo secreto, Dios no va a ver su oración, no va a ver su súplica. ¿Dónde las ve Él? En un lugar llamado Kerit o llamado secreto. Secreto. Yo no sé cuánto me cueste entrar a ese lugar, pero a partir de este día caminaré hacia ese lugar secreto. A ustedes muchas gracias de verdad de corazón por estar ahí siempre. Háganos un favor muy especial. ¿Qué tal si bendice a alguien con este mensaje? Así que ahora que termine este programa, compártalo con sus amigos y familiares, por favor. De seguro le va a hacer muy bien esta palabra. Y habremos comenzando el día haciendo una buena obra. Mañana, si Dios permite, estaremos en punto de las 5:45 de la mañana, de nuevo en esto que se llama Verdades Eternas. Un abrazo fuerte a todos y el mejor y más bendecido de todos los días les deseo. Hasta pronto. Verdades Eternas con Humberto Cancio.